Desde que tengo memoria, mi vida estuvo dedicada a la empresa. La fundamos mi marido y yo hace más de 4 décadas, con poco dinero, mucha ilusión y largas jornadas que no conocían ni domingos ni festivos. Después de que él falleció, me hice cargo de todo. No fue fácil. Los primeros años sola me pesaron más de lo que jamás admití en voz alta. Me enfrenté a juntas directivas llenas de hombres que no querían escuchar a una mujer, a proveedores que intentaban aprovecharse, a clientes que dudaban de mi capacidad. Pero nunca bajé los brazos. Cada día, a las 6 de la mañana, estaba allí, con el mismo entusiasmo que cuando todo empezó. Vi crecer aquella empresa como si fuera un hijo más, tal vez incluso más que a mi propio hijo, porque mientras a la empresa la moldeaba con mis manos y mi esfuerzo, a mi hijo lo dejé al cuidado de otros mientras yo trabajaba. Pensé que todo ese sacrificio sería comprendido algún día. Pensé que él entendería que todo lo que hacía era por darle un futuro mejor, por asegurarle una vida sin carencias, sin preocupaciones, sin miedos. Le pagué las mejores escuelas, los mejores profesores, las actividades extracurriculares más costosas. Nunca le faltó nada. Si algo deseaba, lo tenía. Y yo me decía que era lo justo. Que si yo no podía estar a su lado todo el tiempo, al menos le daba las mejores herramientas para triunfar. Pero los años pasaron y las distancias se hicieron más largas. Cuando él cumplió 30, lo integré oficialmente a la empresa, le di un cargo importante, un puesto desde donde podía aprender y crecer. Siempre soñé con verlo al frente de todo, con verlo continuar mi legado. Pero no vi las señales. O quizás las vi y no quise aceptarlas. Su ambición era distinta a la mía. Mientras yo valoraba el trabajo bien hecho, el respeto al cliente, la relación con los empleados, él solo veía números. Mientras yo invertía en mejorar procesos, en cuidar a quienes llevaban años conmigo, él pensaba en recortar, en optimizar sin mirar consecuencias. Y yo, por amor, por esperanza, por ceguera, lo permití. Cada vez fui cediendo más espacio, más decisiones, más control, creyendo que así lo preparaba para el día en que yo ya no estuviera. Ese día llegó antes de lo que imaginé. Una mañana, al llegar a mi oficina, encontré una carta sobre mi escritorio. Ni siquiera tuvo el valor de decirlo en persona. El consejo directivo, liderado por él, había votado mi salida. Decían que era hora de una nueva visión, de una dirección más moderna, de alguien menos emocional. Mi propio hijo firmaba esa carta. Me quedé sentada frente al papel largo rato, sin poder procesarlo. 30 años entregados a cada rincón de esa empresa y todo terminaba en unas pocas líneas impresas. Salí por la puerta sin mirar atrás. Me fui a casa y me senté frente a la ventana, mirando la ciudad como si fuera ajena, como si ya no me perteneciera. Las primeras semanas fueron un vacío difícil de describir. Me levantaba temprano, como siempre, pero no tenía a dónde ir. Me sentaba a desayunar sola, repasando mentalmente lo que debía estar sucediendo en la oficina a esa hora, imaginando reuniones, llamadas, decisiones que ya no pasaban por mí. Me sentía como una raíz arrancada de golpe, como si todo lo que había construido se desvaneciera ante mis ojos. Y entonces empecé a enfermarme. Al principio era solo cansancio, mareos ocasionales, una tristeza que se pegaba al cuerpo como humedad. Pero pronto mi cuerpo empezó a reclamar más fuerte. Una mañana me desmayé en la cocina. Me llevaron al hospital. Allí, en una habitación blanca y fría, con los sonidos intermitentes de las máquinas y el paso apurado de enfermeras, conocí a Jorge. Estaba en la cama de al lado, un hombre de mi misma edad, con una mirada cansada pero amable, con las manos grandes de quien también había trabajado toda la vida. Empezamos a hablar casi por necesidad, por llenar las horas interminables. Me contó que nunca tuvo hijos, que toda su vida se dedicó a sus negocios, que ahora estaba solo. Le conté mi historia. Le hablé de la empresa, de mi marido, de mi hijo, de cómo me habían apartado. Me escuchó en silencio, con esa atención rara que pocas veces encontré en la vida. Me dijo que, a pesar de todo, aún tenía algo valioso, la experiencia, el conocimiento, la capacidad de empezar de nuevo. Cuando me dieron el alta, intercambiamos números. Seguimos hablando. Nos encontrábamos para caminar por el parque, para tomar café,
para compartir silencios que no pesaban. Y poco a poco descubrimos que no solo teníamos historias parecidas, sino también heridas similares, soledades que se entendían sin necesidad de explicarlas. Un año después, decidimos casarnos. A los 75 años, encontramos un amor tranquilo, sin promesas exageradas, sin expectativas desmedidas, solo la certeza de no querer estar solos. Lo que Jorge no me dijo al principio fue que, tras nuestra conversación en el hospital, decidió investigar la empresa. Me confesó que no soportaba lo que mi hijo me había hecho. Sin decirme nada, empezó a comprar acciones, a negociar con antiguos socios, a convencer a inversores descontentos. Cuando me contó que ahora era el principal accionista, no supe si reír o llorar. Me dijo que no lo hacía por venganza, sino porque creía en mí, en lo que yo había construido, en lo que esa empresa representaba. El día que mi hijo vino a buscarme, derrotado, desesperado porque la empresa estaba al borde de la quiebra, porque los inversores querían vender, porque no sabía qué hacer, lo miré con una mezcla de compasión y tristeza. Me pidió ayuda, me suplicó que interviniera. Y entonces, con calma, le expliqué que la nueva propietaria era yo. Que la dirección volvía a mis manos. Que los inversores habían confiado en mí para salvar lo que él había estado a punto de destruir. Vi su rostro palidecer, sus ojos llenarse de ira, su cuerpo tensarse. Me gritó. Me acusó de traicionarlo. Me dijo que todo lo había hecho por modernizar, por crecer, por llevar la empresa al futuro. Pero yo solo vi a un hombre incapaz de reconocer sus errores, incapaz de ver que el poder sin respeto, sin amor, sin gratitud, solo lleva al vacío. Cerré la puerta tras su salida. Y aunque supe que probablemente no volvería, no sentí tristeza. Sentí alivio. Sentí paz. Y al volver a sentarme en mi despacho, ese despacho que fue mío durante 30 años y que ahora recuperaba, sentí que la vida, a su manera, me había dado una segunda oportunidad. Porque a veces el verdadero éxito no está en nunca caer, sino en saber levantarse. Y yo, una vez más, me había levantado. Los días que siguieron a aquel regreso al despacho fueron distintos, como si todo lo que antes me pesaba ahora se hubiera transformado en una fuerza nueva. Llegaba temprano, como siempre lo había hecho, pero esta vez sin la prisa desesperada de quien busca demostrar su valor. Caminaba por los pasillos reconociendo rostros que alguna vez confiaron en mí, que alguna vez me miraron con respeto, y que ahora volvían a mirarme con una mezcla de alivio y esperanza. La empresa estaba herida, pero no destruida. Las grietas estaban ahí, visibles, pero las raíces aún eran fuertes. Me sentaba frente al escritorio y repasaba cada documento, cada contrato, cada cifra. Encontraba errores evidentes, decisiones apresuradas, gastos absurdos. Mi hijo había querido crecer demasiado rápido, había querido demostrar algo que no necesitaba demostrarse. Su ambición lo había cegado. Y yo, ahora desde esta posición, solo podía lamentar en silencio que su orgullo lo hubiera llevado tan lejos del camino que alguna vez le enseñé. Pero no había tiempo para lamentos. Había que reconstruir. Jorge venía a verme cada tarde. Se sentaba en el sillón frente a mi escritorio, con una taza de té caliente entre las manos, y me escuchaba mientras le explicaba los avances, las decisiones, las estrategias. Me miraba con esa serenidad suya que tanto me reconfortaba. Me decía que confiaba en mí, que sabía que podía lograrlo, que si alguien podía levantar aquello era yo. Y yo, al mirarlo, sentía que no estaba sola. Que, por primera vez en mucho tiempo, tenía a alguien a mi lado no por interés, no por obligación, sino por amor verdadero, sincero, limpio. Los empleados empezaron a recuperar la confianza. Poco a poco, las reuniones dejaron de ser tensas, las miradas dejaron de ser esquivas, los pasillos volvieron a llenarse de voces, de risas contenidas, de pequeños gestos que indicaban que la esperanza regresaba. Me sentaba con cada departamento, escuchaba sus inquietudes, sus propuestas, sus quejas. No delegaba nada que no pudiera supervisar. Caminaba a la fábrica, hablaba con los obreros, revisaba las líneas de producción. Quería sentir, una vez más, que la empresa era una extensión de mí misma, no solo un nombre en un papel. Julián, uno de los ingenieros más jóvenes, me acompañaba en esas visitas. Me recordaba tanto a mi esposo cuando empezó, esa mezcla de entusiasmo y nerviosismo, esa manera de hablar rápido y de soñar en grande.
Le confié nuevos proyectos, le di espacio para crear, le pedí que me ayudara a actualizar las áreas donde yo ya no alcanzaba a entender las nuevas tecnologías. Él lo hacía con pasión, con compromiso, con una lealtad que no encontraba en todos. Y ver en él ese brillo, ese deseo de aportar, me recordaba que la empresa aún tenía futuro, que aún podía crecer sin perder su esencia. Mientras tanto, Jorge y yo empezamos a pasar más tiempo fuera de la oficina. Caminábamos por los parques, íbamos al cine, nos sentábamos en cafeterías pequeñas donde nadie nos conocía, donde podíamos hablar de cosas sencillas, sin agendas, sin horarios, sin presiones. Descubríamos que, a pesar de las décadas que la vida nos había dado por separado, compartíamos más de lo que nunca habíamos imaginado. Reíamos por tonterías, nos contábamos anécdotas de juventud, compartíamos silencios que no pesaban. Una tarde, mientras paseábamos junto al río, Jorge me tomó de la mano y me dijo que nunca creyó que encontraría el amor tan tarde. Me miró con una ternura que me desarmó y me dijo que si algo lamentaba era no habernos encontrado antes. Le respondí que quizás nos habíamos encontrado justo cuando estábamos listos, justo cuando necesitábamos a alguien que entendiera lo que era haber vivido tanto sin haber amado de verdad. Caminamos en silencio un rato más, dejando que las palabras flotaran en el aire como hojas llevadas por el viento. La empresa empezó a dar señales de recuperación. Los inversores, al ver los primeros resultados, volvieron a confiar. Los clientes, al notar los cambios, regresaron. Cada logro era una pequeña victoria, cada avance era una prueba de que el esfuerzo valía la pena. Y en medio de todo, mi hijo seguía lejos. No volvió a buscarme. No llamó. No escribió. Su silencio era una herida abierta, pero ya no sangraba. Había aprendido a vivir con ella, como se aprende a vivir con una cicatriz que no desaparece pero que ya no duele al tocarla. Jorge me propuso casarnos un día cualquiera, sin ceremonias grandilocuentes, sin público, solo nosotros dos. Me miró a los ojos y me dijo que quería compartir lo que quedaba de camino juntos, que no necesitábamos más pruebas, más papeles, más compromisos formales. Que ya nos teníamos y eso era suficiente. Acepté con una sonrisa tranquila, con un sí que no necesitó adornos ni promesas vacías. Nos casamos en una pequeña sala del ayuntamiento, con 2 testigos desconocidos, y al salir, caminamos tomados de la mano como si fuéramos 2 adolescentes descubriendo el amor por primera vez. Esa noche, en casa, Jorge me preparó una cena sencilla. Encendió unas velas, puso música suave, sirvió el vino que tanto me gustaba. Me miró con esa calma suya y me dijo que, aunque la vida le había quitado muchas cosas, sentía que ahora le había dado lo más importante. Y yo, al escuchar esas palabras, supe que no importaban los años perdidos, las oportunidades que no llegaron, las soledades que nos acompañaron. Porque al final, lo que contaba era haber llegado hasta ahí, juntos, completos, felices. La empresa siguió creciendo. Volví a sentarme en ese despacho que conocía cada suspiro mío, cada sueño mío, cada lágrima mía. Y cada día, al mirar por la ventana, veía el reflejo de todo lo que había construido, no solo en ladrillos, no solo en máquinas, no solo en balances. Veía el reflejo de la fuerza, de la resiliencia, de la capacidad de volver a empezar. Porque, después de todo, la vida siempre da segundas oportunidades. Y esta vez, yo había aprendido a no dejarlas pasar. Los meses siguientes fueron como una lenta y dulce reconstrucción, no solo de la empresa, sino de mí misma. Cada mañana entraba al edificio y sentía que las paredes, los pasillos, los escritorios, todo me daba la bienvenida como si nunca me hubiera ido, como si aquel intento de apartarme hubiera sido solo una sombra pasajera que no logró borrar la luz que tantas décadas había sembrado. Me movía por cada piso como si caminara por mi propia casa, saludando a cada rostro conocido, deteniéndome a escuchar, a preguntar, a acompañar. Jorge me esperaba cada noche, a veces en la puerta de la empresa, otras en casa, siempre con esa paciencia suya que parecía no agotarse nunca. Me gustaba verlo sentado en el sillón de la sala, con un libro en las manos, levantando la vista cuando yo entraba y dedicándome esa sonrisa tranquila que tanto me sostenía. Nunca me reclamó las largas horas de trabajo, nunca me pidió que soltara las responsabilidades, nunca me cuestionó por qué seguía luchando. Sabía que yo no sabía vivir de otra manera. Y su amor se manifestó, precisamente, en no intentar cambiarme. La empresa empezó a ganar estabilidad.
Logramos recuperar cuentas importantes, reconquistar proveedores que se habían alejado, reforzar alianzas que estaban debilitadas. Cada contrato firmado era una pequeña victoria que celebrábamos en silencio, sin grandes brindis, sin fiestas estruendosas, solo con una mirada cómplice y una gratitud que se expresaba en los detalles cotidianos. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero cada paso era una prueba de que el camino valía la pena. Un día, al revisar unos documentos, descubrí que mi hijo había dejado pendientes varios acuerdos que comprometían las finanzas a largo plazo. Me senté frente a esos papeles con una mezcla de tristeza y determinación. No era solo su inexperiencia, era su necesidad de demostrar poder a cualquier costo, su prisa por figurar, su deseo de imponer su nombre sin respetar la historia que lo antecedía. Me pregunté, por un instante, en qué momento se había perdido esa conexión entre nosotros, cuando dejé de ser su madre para convertirme, quizás sin darme cuenta, en una figura que debía superar o desplazar. No intenté contactarlo. Sabía que no respondería. Sabía que su orgullo no permitiría un diálogo sincero. En lugar de buscarlo, reuní a mi equipo, compartí la situación, delegué tareas, diseñé un plan para subsanar los errores. Y mientras hablábamos en esa sala de juntas, mientras intercambiábamos ideas y estrategias, sentí que la empresa, más que un negocio, era una familia elegida, un espacio donde cada uno tenía un lugar no solo por su talento, sino por su compromiso, por su entrega, por su historia compartida. Jorge, al enterarse de lo que había encontrado, me miró largo rato sin hablar. Luego me dijo que mi mayor fortaleza era no haber dejado que la amargura me cambiara. Que cualquier otro, en mi lugar, habría cerrado las puertas, habría buscado revancha, habría utilizado el poder para castigar. Pero yo elegía reconstruir, tender puentes, volver a empezar una y otra vez. Me acarició la mejilla y me dijo que eso era lo que lo había enamorado de mí. Y en ese momento supe que, a pesar de las heridas, aún era capaz de inspirar amor. Pasaron semanas en las que la rutina se volvió un bálsamo. Llegaba temprano a la oficina, almorzaba con Jorge en un café cercano, regresaba por la tarde a revisar informes, a firmar documentos, a conversar con los empleados. Por las noches, nos sentábamos juntos en la terraza de casa, viendo las luces de la ciudad, compartiendo un silencio lleno de significado. Nunca sentí la necesidad de llenarlo de palabras. Bastaba su mano sobre la mía, su respiración pausada, su mirada atenta. Un viernes, al salir de la empresa, encontramos a mi hijo esperándonos en la puerta. Su rostro estaba marcado por el cansancio, por la frustración, por esa mezcla de ira y súplica que reconocí de inmediato. Nos pidió hablar. Jorge, siempre prudente, se retiró unos pasos. Mi hijo me miró y me dijo que necesitaba ayuda. Que la empresa estaba a punto de ser vendida por los inversores, que los números no cerraban, que los contratos que él había firmado lo superaban. Me pidió que intercediera, que usara mi influencia, que salvara lo que él ya no podía salvar. Lo miré largo rato. No con enojo. No con venganza. Lo miré como se mira a alguien que, finalmente, enfrenta las consecuencias de sus actos. Le expliqué, con calma, que la empresa ya no estaba en sus manos. Que la propiedad había cambiado. Que la nueva dirección era mía. Que no era yo quien debía pedir ayuda, sino el quien debía aceptar las decisiones que otros ahora tomarían. Vi cómo su rostro se descomponía, cómo su cuerpo se tensaba, cómo su orgullo se quebraba. Me acusó de traicionarlo, de quitarle lo que era suyo, de no haber confiado en él. Pero yo no respondí. No intenté justificarme. No intenté convencerlo. Sabía que, para él, la verdad no era suficiente. Sabía que cada explicación se perdería en el laberinto de su propio orgullo. Se marchó sin despedirse, dejando tras de sí una estela de resentimiento que no intenté alcanzar. Y mientras lo veía alejarse, supe que esa distancia era inevitable, que esa ruptura era necesaria, que no todas las heridas pueden sanarse mientras el otro se niega a verlas. Esa noche, al llegar a casa, Jorge me abrazó en silencio. Me sirvió una copa de vino, me sentó frente al fuego, me cubrió con la manta que siempre dejaba preparada para mí. Me miró con ternura y me dijo que, aunque doliera, había hecho lo correcto. Que no podía cargar con las decisiones de mi hijo. Que no podía salvarlo de sí mismo.
que cada uno debía asumir su camino, sus errores, sus caídas. Y por primera vez en mucho tiempo, entendí que no era egoísmo elegir mi paz. Que no era ingratitud proteger lo que tanto me había costado construir. Me dormí esa noche con una mezcla de tristeza y alivio. Con la certeza de haber hecho lo que debía, aunque no fuera lo que hubiera querido. Y supe, al cerrar los ojos, que la vida, a veces, nos obliga a soltar incluso lo que más amamos. Porque amar no siempre significa retener. A veces amar es también dejar ir. Los días posteriores a aquel encuentro con mi hijo fueron silenciosos, no porque el mundo se hubiera callado, sino porque dentro de mí había una calma que no conocía, una paz extraña, casi melancólica, pero necesaria. Me levantaba temprano, como siempre, preparaba mi café, revisaba los informes que Julián, mi joven ingeniero, me dejaba sobre el escritorio y organizaba las reuniones del día. La empresa empezaba a respirar de nuevo, a encontrar su ritmo, a recuperar esa esencia que durante tanto tiempo fue su motor. Jorge seguía a mi lado, firme, discreto, amoroso. Me esperaba cada noche con la cena servida, con música suave de fondo, con una copa de vino lista sobre la mesa. No necesitábamos hablar demasiado. Él entendía mis silencios, respetaba mis ausencias, me acompañaba sin invadir. Me decía que había pasado toda su vida buscando a alguien con quien compartir ese tipo de paz, alguien que no le pidiera más de lo que podía dar, alguien que lo recibiera tal y como era. Y yo le respondía con una sonrisa, porque sabía que también había esperado toda mi vida por ese amor tranquilo, por ese amor que llega sin promesas ni prisas, solo con la certeza de querer quedarse. La empresa empezó a crecer. Recuperamos cuentas importantes. Firmamos contratos nuevos. Logramos reducir deudas que antes parecían insalvables. Cada logro era una pequeña victoria que celebraba con mi equipo, no con grandes fiestas, sino con palabras de reconocimiento, con gestos sinceros, con el simple acto de mirar a los ojos y decir gracias. Me gustaba caminar por la planta de producción, escuchar las máquinas funcionando, ver a los empleados trabajando con una energía renovada, sentir que aquella maquinaria no era solo hierro y motores, sino un organismo vivo que volvía a latir. Julián me acompañaba en esas visitas. Su entusiasmo era contagioso. Me mostraba las mejoras, las ideas nuevas, los proyectos a futuro. Me decía que quería aprender de mí, que veía en mí una fortaleza que no encontraba en los libros ni en los cursos de liderazgo que había tomado. Me emocionaba escucharlo, porque en sus palabras veía reflejado algo que siempre quise transmitir, que el éxito no está solo en las cifras, sino en las personas, en las historias que construimos juntos, en la confianza que sembramos con cada acto. Una mañana, mientras revisaba unos documentos, recibí un mensaje inesperado. Mi hijo pedía una reunión. Decía que necesitaba hablar. Dudé. No porque no quisiera verlo, sino porque no sabía que podía decirme que no hubiera dicho ya. Aún así, accedí. Lo cité en una sala de la empresa, no en mi despacho. Llegó puntual, con una expresión cansada, con los ojos hundidos, con el cuerpo encorvado como quien carga un peso demasiado grande. Se sentó frente a mí y empezó a hablar. Me pidió perdón. Me dijo que no había entendido. Que había querido demostrar que podía solo, que no necesitaba ayuda, que podía hacer las cosas a su manera. Me confesó que ahora veía cuán equivocado estaba, que había confundido liderazgo con control, que había confundido modernidad con arrogancia. Me pidió una oportunidad, no para volver al cargo, sino para aprender, para estar, para colaborar. Lo miré largo rato. Y aunque mi corazón quería abrazarlo, decirle que todo estaba bien, que todo podía arreglarse, supe que no era tan simple. Le dije que las puertas no estaban cerradas, pero que tendría que empezar de nuevo. Que ya no podía ocupar el puesto que antes tuvo, que ahora había otros liderando, que ahora había un equipo que había trabajado duro para levantar lo que él casi destruyó. Vi cómo su mirada bajaba al suelo, cómo sus manos temblaban levemente, cómo sus labios apretaban la tristeza contenida. Le ofrecí un lugar en otro departamento, lejos de las decisiones grandes, cerca del terreno, donde pudiera aprender desde abajo, donde pudiera reconectarse con la esencia de la empresa. Aceptó. No con alegría, pero sí con humildad. Y en ese gesto vi un atisbo de esperanza, una semilla que quizás algún día crecería. Los meses siguientes fueron extraños.
Verlo caminar por la planta, vestir el uniforme de los empleados, trabajar bajo las órdenes de otros, me provocaba una mezcla de orgullo y dolor. Era mi hijo, sí, pero también era un hombre que debía reconstruirse desde las ruinas de su propio ego. Y aunque me dolía verlo caer, sabía que esa caída era necesaria. Que no podía salvarlo de todo. Que a veces las lecciones más importantes solo llegan cuando tocamos fondo. Jorge me decía que era valiente por darle esa oportunidad. Yo le respondía que no era valentía, sino amor. Porque el amor verdadero no es solo abrazar, también es dejar caer, también es permitir que el otro enfrente sus consecuencias. Me decía que admiraba mi capacidad de amar sin perderme, de entregar sin anularme, de seguir creyendo aunque me hubieran fallado. Y yo, al escucharlo, sentía que mi historia, por más dolorosa que hubiera sido, había valido la pena porque me había llevado hasta ese momento. Cada noche, al acostarme, repasaba los acontecimientos del día. Me sentía cansada, sí, pero también plena. Porque sabía que no estaba sola. Porque sabía que cada paso que daba estaba sostenido por un amor profundo, por una gratitud inmensa, por una vida que, a pesar de todo, aún me ofrecía belleza. Porque entendí que la verdadera riqueza no estaba en las acciones de la empresa, ni en los balances positivos, ni en los contratos firmados. La verdadera riqueza estaba en haber construido un hogar, una familia, un espacio donde el amor, aunque herido, seguía encontrando el camino de vuelta. Los días se fueron ordenando como piezas de un rompecabezas que al fin encontraban su sitio. La empresa seguía fortaleciéndose, cada cifra era una señal de recuperación, cada cliente que regresaba era una pequeña victoria que celebraba en silencio. Me gustaba caminar por la fábrica al amanecer, cuando las máquinas apenas empezaban a despertar, cuando el aire estaba impregnado del olor a metal y aceite, cuando los primeros empleados llegaban con las manos aún tibias de café y los ojos llenos de sueño. Saludaba a cada uno, los llamaba por su nombre, les preguntaba por sus familias. Siempre creí que una empresa no es solo un conjunto de paredes y números, sino las personas que le dan vida, las historias que la recorren como hilos invisibles. Mi hijo, mientras tanto, se mantenía en su nuevo puesto, lejos de las oficinas principales, cerca del trabajo manual, aprendiendo lo que nunca quiso mirar. A veces lo observaba desde lejos, lo veía cargar cajas, organizar inventarios, colaborar en equipos donde nadie lo trataba como el hijo de la jefa, sino como uno más. No intervenía. No lo llamaba. No lo elogiaba ni lo corregía. Le dejaba su espacio, su camino, su proceso. Sabía que cada paso suyo era una lección que ningún título universitario, ningún cargo heredado, ningún discurso motivacional podía darle. Jorge seguía siendo mi refugio. Al regresar a casa, encontraba la luz cálida de la sala encendida, el aroma de su sopa casera flotando en el aire, su figura sentada en el sillón esperándome con un libro en las manos y una mirada de bienvenida. Nunca reclamaba mis ausencias. Nunca me pedía menos. Me acompañaba con una paciencia que no necesitaba explicaciones, con un amor tranquilo que me cobijaba sin apretar. A veces nos sentábamos en la terraza, en silencio, viendo cómo las luces de la ciudad parpadeaban como luciérnagas lejanas. Yo apoyaba la cabeza en su hombro y sentía que todo estaba bien, que no importaban las batallas del día, que en ese momento solo existíamos nosotros, dos almas que encontraron el amor cuando ya no lo esperaban. La empresa empezó a recibir reconocimientos. Algunos medios querían entrevistarme, querían contar mi historia como un ejemplo de resiliencia. Pero nunca busqué protagonismo. No quería titulares grandilocuentes ni portadas llamativas. Solo quería trabajar, solo quería devolverle a aquella empresa la dignidad que una vez estuvo a punto de perder. Me sentía agradecida por cada día, por cada logro, por cada oportunidad de demostrarme a mí misma que aún tenía fuerzas, que aún tenía sueños, que aún podía construir. Una tarde, Julián vino a mi oficina con una propuesta. Quería desarrollar un programa de formación para los jóvenes empleados, un espacio donde pudieran aprender no solo las habilidades técnicas, sino los valores que sustentaban la empresa. Me mostró los planes, los presupuestos, las ideas. Lo escuché con atención, admirando su pasión, su visión, su compromiso. Le di mi apoyo sin dudarlo. Sabía que ese proyecto era importante, no solo para la empresa, sino para él, para su crecimiento, para su vocación. Y verlo tan entregado me confirmaba que había sembrado bien,
que las nuevas generaciones podían tomar la antorcha y seguir iluminando el camino. Los meses pasaban y mi hijo empezó a cambiar. Lo notaba en su postura, en su manera de mirar, en su forma de hablar. Ya no cargaba esa soberbia que alguna vez lo hizo caminar como si el mundo le perteneciera. Empezó a acercarse más a los empleados, a escucharlos, a pedir consejo. Julián me contaba que trabajaban juntos en algunos turnos, que empezaba a comprender el valor de cada proceso, la importancia de cada engranaje, la dignidad de cada tarea pequeña. Y aunque no me lo decía directamente, yo sabía que en su silencio había una reconciliación, no con palabras, sino con actos, con gestos, con decisiones distintas. Un día, al salir de la planta, mi hijo me esperó en la puerta. Me ofreció su brazo, como cuando era pequeño y jugábamos a que él era mi caballero. Caminamos juntos hasta el coche. Me habló con una voz más suave, más humilde. Me dijo que estaba aprendiendo mucho, que estaba descubriendo cosas que antes no quiso ver. No me pidió perdón, pero tampoco hizo falta. Porque entendí que a veces las disculpas no vienen en palabras, sino en caminos recorridos, en pasos nuevos, en maneras distintas de mirar el mundo. Esa noche, al llegar a casa, Jorge me abrazó con más fuerza. Me miró a los ojos y me dijo que estaba orgulloso de mí. Que había logrado no solo salvar la empresa, sino sanar las grietas invisibles que el poder y el orgullo habían abierto. Me sirvió una copa de vino, me sentó en la terraza y brindamos por la vida, por el amor tardío, por las segundas oportunidades, por los vínculos que se reconstruyen, por las historias que aún nos quedaban por escribir. Me dormí esa noche con una paz inmensa, con la certeza de que, aunque la vida me había quitado mucho, también me había devuelto más de lo que alguna vez soñé. Porque entendí que el verdadero triunfo no está en ganar siempre. Está en volver a levantarse. Y en seguir amando, incluso después de haber sido herida. El tiempo comenzó a desdibujar las heridas más hondas, no porque las borrara del todo, sino porque aprendí a mirarlas con otra luz, con una distancia más serena. Cada mañana entraba en la empresa con pasos firmes, ya no impulsados por la necesidad de demostrar nada, sino por el simple deseo de cuidar lo que había levantado con tanto esfuerzo. Me gustaba recorrer los pasillos, detenerme a hablar con los empleados, escuchar sus pequeñas historias, sentir que cada uno de ellos era parte de un entramado que sostenía algo mucho más grande que yo misma. Julián seguía creciendo como líder. Su proyecto de formación para los jóvenes empezó a dar frutos. Veía cómo los muchachos nuevos se acercaban a él, le hacían preguntas, le mostraban sus avances, lo miraban con admiración. Y yo, desde mi lugar, observaba esa semilla multiplicarse, esa llama que no se apagaba, ese espíritu que poco a poco impregnaba cada rincón de la empresa. Era hermoso saber que el legado no estaba atado solo a un apellido, sino a valores que podían ser compartidos, transmitidos, encarnados en otros. Mi hijo, mientras tanto, seguía en su puesto, trabajando sin privilegios, sin atajos. Lo veía al final de la jornada, saliendo cansado pero distinto, más ligero, más humilde. A veces coincidíamos en el estacionamiento. Me saludaba con un gesto breve, una pequeña inclinación de cabeza, una sonrisa apenas dibujada. Y yo, sin necesidad de palabras, entendía que cada día era un paso, un peldaño hacia una reconciliación lenta, sin discursos, sin escenas dramáticas, solo un acercamiento callado, pero firme. En casa, Jorge seguía siendo mi compañero silencioso. Me esperaba cada noche con la mesa puesta, con su libro sobre la mesa, con esa música suave que parecía abrazarnos al entrar. A veces, mientras cenábamos, me contaba anécdotas de su juventud, de sus viajes, de sus errores, de sus logros. Descubrí en él un hombre que había vivido tanto y al mismo tiempo tan poco en lo afectivo. Nunca tuvo hijos, nunca conoció el amor familiar, nunca sintió que alguien lo esperaba al final del día. Y cada vez que compartía sus recuerdos, yo sentía que la vida nos había unido justo para llenar esos vacíos que ambos arrastrábamos. Los fines de semana eran nuestros. Paseábamos por la ciudad, visitábamos museos, íbamos a pequeños cafés escondidos, caminábamos de la mano como dos adolescentes que recién descubren la complicidad de saberse acompañados. Me gustaba ver cómo, a nuestra edad, aún teníamos ganas de aprender, de descubrir, de reír por cosas simples, de maravillarnos con pequeños detalles. La gente a veces nos miraba con ternura, otros con sorpresa, algunos incluso con envidia. Pero no nos importaba.
Estábamos juntos. Y eso bastaba. Un domingo, mientras desayunábamos en la terraza, Jorge me tomó la mano y me dijo que quería viajar conmigo. Que quería conocer lugares que siempre soñó visitar, pero que nunca tuvo con quién. Me habló de ciudades lejanas, de paisajes que solo había visto en libros, de sabores que deseaba probar, de calles donde quería caminar tomándome de la mano. Le sonreí. Le dije que sí. Que ahora, por fin, teníamos tiempo. Que ahora no había urgencias que nos ataran. Que la vida, después de tanto trabajo, nos debía ese regalo. Empezamos a planear. París, Florencia, Lisboa, Estambul. Cada noche, después de cenar, abríamos mapas, leíamos guías, veíamos documentales. Nos emocionábamos como niños, haciendo listas, buscando alojamientos, anotando direcciones. Y cada vez que hablábamos de ese viaje, sentía que algo dentro de mí se renovaba, como si las alas que alguna vez plegué volvieran a desplegarse, como si el horizonte ya no fuera solo una línea lejana, sino un lugar al que realmente podía llegar. La empresa seguía bien. Julián asumía cada vez más responsabilidades. Me miraba con esos ojos de orgullo y complicidad, agradecido por la confianza, dispuesto a honrarla. Mi hijo, poco a poco, comenzó a acercarse. Me pidió permiso para participar en algunas reuniones, me pidió consejo en ciertos proyectos, me pidió escuchar sus ideas. Y yo, sin decirlo abiertamente, empecé a abrirle espacio, empecé a dejar que su voz tuviera lugar, empecé a tender puentes donde antes solo había muros. No era un proceso fácil. Había heridas que aún dolían, había palabras que no podían desdecirse, había silencios que pesaban. Pero entendí que a veces el amor no es una flor perfecta, sino un árbol torcido que sigue buscando la luz. Y en cada gesto suyo, en cada intento suyo, veía esa lucha por enderezarse, por crecer, por encontrar una manera de volver. Jorge me decía que era admirable mi capacidad de no cerrarle la puerta. Me decía que, en mi lugar, él no hubiera sido tan generoso. Yo le respondía que ser madre no es algo que se apague con la decepción, que el amor de madre no entiende de contratos ni de condiciones. Que amar a un hijo no siempre significa aprobarlo, pero sí esperarlo, sí abrirle espacio cuando decide regresar. La fecha del viaje se acercaba. Cada día, mientras trabajaba, pensaba en ese avión que nos llevaría lejos, en esas calles nuevas, en esos museos, en esos paisajes. Y sentía una emoción limpia, una alegría sencilla, una esperanza que no pesaba. Sabía que merecíamos ese descanso, esa aventura, esa experiencia compartida. Una tarde, mi hijo me pidió hablar en privado. Me miró a los ojos y me dijo que quería agradecerme. Que sabía que había destruido mucho, que había tomado decisiones equivocadas, que había actuado desde el ego. Me dijo que admiraba mi fuerza, mi capacidad de levantar lo que él casi hundió. Me pidió perdón, no solo como empleado, sino como hijo. Me abrazó. Y en ese abrazo entendí que, aunque las cicatrices no desaparecieran, aunque las heridas no pudieran borrarse, algo había sanado. Esa noche, al regresar a casa, Jorge me abrazó largo rato. Me dijo que era el cierre perfecto antes de nuestro viaje. Me dijo que ahora podíamos irnos ligeros, sin cuentas pendientes, sin nudos en el pecho. Me dormí con una paz tan honda, tan verdadera, que supe que, pase lo que pase, la vida me había dado mucho más de lo que alguna vez soñé. Porque entendí que el amor, aunque herido, aunque incompleto, aunque imperfecto, sigue siendo la fuerza más grande. Y que mientras haya amor, siempre hay camino. La víspera de nuestro viaje amaneció tranquila. Me desperté antes que Jorge y me senté en la terraza, mirando cómo la luz rosada del amanecer iba tiñendo los edificios lejanos. Sentí una emoción suave, esa mezcla de expectativa y calma que solo aparece cuando uno sabe que está a punto de cruzar un umbral, de dejar atrás lo conocido para abrirse a algo nuevo. Me sorprendí a mí misma, a mis años, sintiendo esa ilusión limpia, ese deseo de descubrir, de caminar por calles donde nadie me conociera, de sentarme en bancos de parques ajenos, de mirar vitrinas sin prisa. Jorge se unió a mí con 2 tazas de café humeante. Me abrazó por detrás, besó mi cabello, se sentó a mi lado. Me dijo que nunca había estado tan feliz, que nunca había sentido tanta plenitud. Y yo le sonreí, porque entendía perfectamente lo que quería decir.
Ambos habíamos recorrido caminos solitarios, largos, exigentes. Ambos habíamos entregado todo al trabajo, postergando los sueños personales, guardando bajo llave anhelos que creímos que ya no era tiempo de realizar. Pero ahí estábamos, listos para empezar algo que no esperábamos, algo que la vida nos había regalado como un gesto de ternura tardía. La empresa estaba en buenas manos. Julián asumía cada vez más responsabilidades con una naturalidad admirable. Mi hijo había encontrado su lugar en el terreno, con humildad, con paciencia, con una voluntad callada de reconstruirse. Antes de irnos, pasé por la oficina, les dejé cartas a ambos. Les escribí que confiaba en ellos, que sabía que podían seguir adelante, que no necesitaban mi sombra para crecer. Les dije que el verdadero liderazgo era servir, no imponerse. ¿Qué esperaba que cada decisión que tomaran llevara consigo la pregunta esencial? ¿Es esto lo mejor para las personas que sostienen esta empresa? Esa tarde, Jorge y yo cerramos la casa con cuidado, revisamos las maletas por última vez y tomamos el taxi al aeropuerto. Íbamos tomados de la mano, como dos jóvenes que empiezan su historia. Al llegar a la terminal, nos sentamos frente al ventanal enorme y vimos cómo los aviones despegaban y aterrizaban. Jorge me miró con una sonrisa luminosa y me dijo que se sentía como un niño. Y yo me reí, porque yo también. Era hermoso descubrir que, a pesar de todo, aún teníamos dentro esa capacidad de asombrarnos, de ilusionarnos, de esperar lo bueno. El vuelo fue tranquilo. Mientras las nubes pasaban bajo nosotros, Jorge me contó historias de sus viajes de negocios, anécdotas divertidas, momentos difíciles. Yo le conté de los míos, de aquellos años en que acompañaba a mi marido a las ferias internacionales, de las noches solitarias en hoteles elegantes pero fríos. Nos dimos cuenta de que, sin saberlo, habíamos estado en las mismas ciudades muchas veces, caminando las mismas calles, respirando los mismos aires, sin cruzarnos. Y eso nos hizo reír y suspirar, pensando en las vueltas extrañas del destino. Llegamos a París al amanecer. La ciudad nos recibió con esa luz dorada que la hace parecer una postal eterna. Caminamos despacio, deteniéndonos en cada esquina, en cada puente, en cada café. No teníamos prisa. No teníamos itinerarios estrictos. Solo queríamos estar, mirar, sentir. Nos sentábamos en las terrazas, pedíamos café y croissants, observábamos a la gente pasar. Jorge me tomaba fotos a escondidas, y yo fingía molestia, pero en el fondo me encantaba su mirada amorosa detrás del lente. Visitamos museos, pero sin abrumarnos. Elegíamos solo una sala, solo una obra, y nos quedábamos largo rato frente a ella. Jorge me decía que prefería conocer poco, pero conocerlo bien, que no quería pasar por la vida acumulando nombres sin historias. Yo le decía que pensaba igual, que lo bello no estaba en verlo todo, sino en dejar que algo nos hablara profundo. Y así fuimos tejiendo memorias, no de lugares turísticos, sino de momentos pequeños. El vendedor de flores que nos regaló una rosa, porque veía amor en nuestros ojos, la señora del mercado que nos contó la historia de su puesto heredado, el niño que nos hizo una caricatura torpe y encantadora. Cada noche, al volver al hotel, nos sentábamos en la pequeña terraza del cuarto, con una copa de vino, mirando las luces de la ciudad. Hablábamos poco. Nos abrazábamos mucho. A veces Jorge me preguntaba si creía que nos merecíamos tanta paz después de haber pasado tantas batallas. Yo le decía que la paz también era una conquista, que la habíamos peleado sin saberlo, que cada lágrima, cada sacrificio, cada soledad había sido un ladrillo en este refugio tardío. Después de París fuimos a Florencia, a Lisboa, a Estambul. Cada ciudad era una nueva capa de amor, una nueva forma de reconocernos, de acompañarnos, de entender que el amor no necesita de la juventud para ser intenso. Caminábamos despacio, reíamos con anécdotas tontas, nos sentábamos en bancos de plazas a mirar la vida pasar. Jorge me decía que se sentía pleno, que no necesitaba más que mi mano en la suya, que todo lo demás era decorado. Y yo le creía, porque sentía lo mismo. Mientras viajábamos, la empresa seguía funcionando. Julián me mandaba mensajes breves contándome las buenas noticias, los pequeños retos, las decisiones importantes. Mi hijo me enviaba fotos de su trabajo en la planta, orgulloso de lo que lograba con sus manos. Y yo, desde lejos, sentía que todo estaba en su lugar, que ya no necesitaba estar en cada decisión, en cada detalle, porque había sembrado confianza,
porque había transmitido valores, porque había construido una base que no dependía solo de mi presencia. Al volver, la casa nos recibió cálida, intacta, esperándonos como una madre paciente. Jorge me abrazó al cruzar la puerta y me dijo que no importaba cuántos países viéramos, este era nuestro verdadero hogar. Y yo asentí, porque entendía que el amor no está en los sitios donde estamos, sino en la persona con la que compartimos. Esa noche, al sentarnos de nuevo en la terraza, mirando nuestra ciudad, nuestras luces, nuestros ruidos cotidianos, sentí que mi vida, después de tantas vueltas, había encontrado su punto de reposo. No era un final. No era un cierre. Era simplemente un lugar donde, por fin, podía sentarme sin miedo, sin urgencia, sin pendientes. Porque entendí que a veces los grandes triunfos no están en las victorias públicas, sino en las pequeñas batallas silenciosas que logramos dentro. Y que, al final, el verdadero éxito es poder mirar atrás sin arrepentimientos. Con amor. Con paz. Con gratitud. Los días que siguieron a nuestro regreso fueron suaves, como si la casa misma entendiera que veníamos cargados de memorias nuevas, de silencios felices, de esa calma que solo dejan los viajes vividos desde el amor. Me despertaba temprano, no por obligación, sino por gusto, por el simple placer de mirar cómo la luz de la mañana se colaba entre las cortinas, cómo los sonidos cotidianos del vecindario iban llenando poco a poco el aire. Bajaba a la cocina, preparaba café para dos, ponía la mesa con esmero, aunque no fuera necesario. Me gustaba ese ritual pequeño, ese cuidado sencillo, ese gesto de decir, aquí estamos, aquí seguimos. Jorge venía detrás, arrastrando sus pantuflas, con el cabello revuelto y esa sonrisa suya que siempre parecía agradecerlo todo. Se sentaba frente a mí, tomaba la taza entre las manos y me miraba como si cada mañana fuera un regalo nuevo. Me decía que nunca había imaginado que la felicidad pudiera ser tan simple, tan callada, tan completa. Y yo le respondía con una sonrisa, porque entendía exactamente lo que quería decir. No necesitábamos grandes planes, ni gestos ruidosos. Solo necesitábamos ese café compartido, esa mirada cómplice, esa certeza de sabernos el uno para el otro. La empresa seguía funcionando bien. Julián había tomado las riendas con una madurez sorprendente. Me llamaba de vez en cuando, no para pedirme permiso, sino para contarme cómo iban las cosas, para compartir logros, para consultarme decisiones grandes. Me alegraba ver cómo había crecido, cómo había entendido el corazón de la empresa, cómo había logrado equilibrar la innovación con el respeto por las raíces. Me decía que quería honrar lo que yo había construido, que no quería perder la esencia por modernizarse. Y yo, al escucharlo, sentía que ese era el verdadero legado, haber sembrado principios que sobrevivieran a las modas, a los mercados, a las urgencias. Mi hijo seguía en la planta, trabajando con las manos, aprendiendo desde abajo. De vez en cuando pasaba por casa, sin avisar, solo para tomar un café, para sentarse en silencio, para mirar las fotos antiguas que yo había dejado en la sala. No hablábamos mucho. Pero su presencia era un pequeño puente, un gesto callado de acercamiento, una forma de decir, estoy aquí, estoy intentando. Y yo lo aceptaba así, sin exigirle más, sin pedirle explicaciones, sin recordarle el pasado. Porque entendí que el amor de madre no necesita reparaciones grandiosas, solo pequeñas señales de camino. Una tarde, mientras Jorge y yo caminábamos por el parque, me dijo que quería escribir un libro. No de negocios, no de estrategias, sino de su historia. Me contó que nunca había pensado que su vida mereciera contarse, pero que desde que estaba conmigo sentía que cada experiencia, cada caída, cada victoria, tenía valor. Me pidió ayuda para organizar sus recuerdos, para darle forma a ese relato. Y yo, emocionada, le dije que sería un honor. Empezamos a reunir fotos, cartas viejas, documentos. Cada noche nos sentábamos en la mesa, él me contaba y yo escribía. Me reía al descubrir anécdotas insólitas, me conmovía al conocer sus pérdidas, me admiraba de su capacidad de seguir adelante pese a todo. Escribir ese libro juntos se convirtió en nuestro nuevo proyecto, en nuestra nueva aventura. Más que un libro, era un espejo donde ambos nos mirábamos, donde reconocíamos las heridas y los logros, donde entendíamos que la vida no nos debía nada, pero aún así nos había regalado este encuentro. Me gustaba verlo emocionado cada vez que encontrábamos una foto olvidada, cada vez que lograba recordar un detalle más.
Me decía que nunca había tenido a alguien que le escuchara con tanta atención. Y yo sentía que, aunque no había estado en su pasado, ahora lo acompañaba en su memoria, ahora caminaba con él esos años que solo existían en palabras. La empresa celebró un aniversario importante. Julián organizó una pequeña ceremonia. Me pidió que fuera, que dijera unas palabras, que recibiera el reconocimiento que todos querían darme. Al principio dudé. No por modestia, sino porque no buscaba aplausos. Pero Jorge me animó. Me dijo que era justo, que era necesario, que era una manera de cerrar un ciclo. Fui. Me senté entre los empleados, entre los rostros que habían crecido conmigo, entre las nuevas generaciones que ahora llevaban la antorcha. Julián habló primero. Me dedicó palabras hermosas, sinceras, emocionadas. Luego me llamaron al frente. Me entregaron una placa, una ovación larga, cálida, sentida. Al mirar a la audiencia, vi a mi hijo en la última fila, con los ojos brillantes, con las manos entrelazadas. Vi a Julián sonriéndome con orgullo. Vi a Jorge grabando todo con su teléfono, emocionado como un niño. Y en ese instante supe que la vida me estaba regalando una postal perfecta, un cuadro completo, una fotografía que guardaría en la memoria para siempre. Agradecí. No con grandes discursos, sino con palabras simples, con la verdad desnuda, que todo lo que hice, lo hice por amor. Que cada esfuerzo, cada caída, cada noche sin dormir, tuvo sentido porque amé lo que hacía, porque amé a quienes compartieron el camino. Al volver a casa, Jorge me abrazó y me dijo que estaba más bella que nunca. Me miró con esa ternura suya que nunca dejó de sorprenderme. Me sirvió una copa de vino y brindamos, no por el pasado, sino por el presente, por este momento que era, sin duda, el mejor de nuestras vidas. Me dormí esa noche con una sonrisa, con el corazón ligero, con la certeza profunda de que había llegado a puerto seguro. Porque entendí que el amor verdadero no necesita épicas, solo necesita permanecer. Y que mi historia, al final, era una historia de amor en todas sus formas. Amor al trabajo. Amor a los míos. Amor a la vida. Amor, simplemente amor. Los días después de aquella celebración en la empresa fueron distintos, no porque cambiara algo en lo exterior, sino porque dentro de mí se instaló una calma nueva, una sensación de haber llegado, de haber cumplido, de haber completado un ciclo. Me despertaba cada mañana y, al mirar por la ventana, sentía que el mundo era un lugar amable, no porque no tuviera espinas, sino porque había aprendido a caminar entre ellas sin dejarme herir más de lo necesario. El sol entraba suave por las cortinas, Jorge me esperaba en la cocina con su café preparado, las flores del pequeño jardín seguían abriéndose con su rutina milagrosa. Julián seguía escribiéndome mensajes cortos para contarme las novedades de la empresa. Me mandaba fotos de los nuevos proyectos, de los jóvenes del programa de formación que cada vez eran más. Me decía que la empresa estaba creciendo, pero que no quería crecer rápido, sino crecer bien. Me emocionaban sus palabras, su respeto por la esencia, su cuidado por las personas. Me alegraba ver que no solo había heredado una estructura, sino también los valores, los principios, la mirada humana que siempre quise que acompañara cada decisión. Mi hijo venía de vez en cuando a casa, ya sin la carga de quien busca aprobación, sin la prisa de quien quiere arreglar todo en un solo gesto. Venía simplemente a estar. Se sentaba conmigo y con Jorge en la terraza, tomábamos café, hablábamos de cosas pequeñas. A veces traía pan del mercado, otras un libro que había leído y quería compartir. No hablábamos del pasado. No hacíamos balances. Solo estábamos ahí, juntos, dejando que la presencia del otro fuera suficiente. Y en ese silencio, en esa normalidad sencilla, yo encontraba una reconciliación profunda, no hecha de palabras, sino de actos cotidianos. Jorge avanzaba con su libro. Cada tarde nos sentábamos juntos en la mesa grande, él con sus notas, yo con mi ordenador, y repasábamos recuerdos, historias, anécdotas. Me encantaba escucharlo reconstruir su camino, descubrir en sus relatos al hombre que fue, al joven soñador, al empresario audaz, al viajero incansable. Y en cada capítulo que escribíamos juntos, sentía que también estaba dejando un legado, no solo para él, sino para mí, porque al contar su historia, inevitablemente estábamos entrelazando la mía, mezclando nuestras voces, nuestras memorias, nuestras soledades convertidas en compañía.
Una tarde recibimos una carta de la editorial interesada en publicar el libro. Jorge lloró al leerla. Me abrazó largo rato. Me dijo que nunca pensó que su vida tuviera algo que valiera la pena contarse. Yo le respondí que su vida valía precisamente porque había sido auténtica, porque había caminado con dignidad, porque había amado, aunque fuera tarde, pero con toda la intensidad que podía. Y esa noche brindamos de nuevo, esta vez por las historias que no buscan aplausos, sino verdad, por los relatos que no buscan fama, sino dejar huella en quienes los escuchan. La casa se volvió un espacio lleno de pequeños rituales felices. Los domingos desayunábamos en la terraza con música suave, Jorge leía el periódico en voz alta, yo bordaba o regaba las plantas. A veces salíamos a caminar por el parque, tomados de la mano, deteniéndonos a mirar a los niños jugando, a los perros corriendo, a los ancianos sentados en los bancos. Nos mirábamos sin decir nada, solo con la complicidad de quien sabe que no necesita llenar el aire de palabras para sentir que todo está bien. La empresa organizó una reunión especial para presentar públicamente el proyecto educativo de Julián. Me invitaron a estar en la mesa principal, junto a él, junto a los nuevos líderes, junto a las generaciones que ahora tomaban el relevo. Me emocionó ver a tantos jóvenes llenos de ideas, de energía, de sueños. Julián me dedicó unas palabras hermosas, diciendo que todo lo que estaban logrando era gracias a las semillas que yo había plantado, que mi amor por la empresa era el corazón que aún latía en cada rincón de aquel edificio. Miré a mi hijo sentado entre los asistentes, mirándome con una mezcla de orgullo y nostalgia. Vi a Jorge al fondo, con su cámara, grabando cada instante, con los ojos brillantes. Y sentí que la vida me estaba regalando un cuadro completo, una imagen de cierre, no de final, sino de plenitud. Entendí que a veces las historias no necesitan grandes giros, que la verdadera belleza está en las pequeñas victorias silenciosas, en los vínculos que logramos sanar, en las raíces que logramos fortalecer. Al volver a casa esa noche, Jorge me abrazó en la puerta. Me dijo que nunca había visto tanta luz en mi rostro. Me sirvió una copa de vino, encendió las velas, puso nuestra música favorita. Nos sentamos juntos en la terraza, mirando las estrellas. Me tomó la mano y me dijo que, si todo terminara esa noche, ya se sentía completo. Le respondí que yo también. Que nunca imaginé que el amor podía llegar así, tan tranquilo, tan honesto, tan profundamente libre. Me dormí esa noche con el corazón ligero, con la certeza de que la vida me había dado más de lo que alguna vez creí merecer. Porque entendí que el amor verdadero no necesita alardes, solo necesita quedarse. Y que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que dejamos florecer en otros. Porque al final, todo se resume en eso, sembrar amor, y confiar en que seguirá creciendo, incluso cuando ya no estemos para verlo. Los días siguieron deslizándose suaves, con esa luz de las cosas bien hechas, de las historias cerradas sin amargura, de los caminos que no necesitan recorrer más para sentirse completos. Cada mañana Jorge y yo compartíamos el café frente a la ventana, viendo cómo la vida afuera seguía su curso, con autos que pasaban, con vecinos que saludaban, con el canto de los pájaros que siempre encontraban su rama favorita en el árbol frente a casa. Yo sentía que cada pequeño momento era un regalo que la vida nos daba con generosidad, como compensación por los años de prisas, de sacrificios, de ausencias necesarias. La empresa se mantuvo firme, sólida, creciendo sin perder su esencia. Julián se consolidó como un líder respetado, admirado, querido por todos. Me mandaba mensajes cortos, me contaba sus decisiones, sus proyectos, sus retos. Pero cada vez eran menos consultas y más noticias. Me alegraba ver que había encontrado su propio camino, su propio tono, su propia visión. Sabía que no me necesitaba para cada paso. Y eso no me dolía, al contrario, me llenaba de orgullo. Porque entendí que amar lo que creé no significaba atarlo a mí, sino dejarlo ser, dejarlo volar, confiar en que las raíces eran lo suficientemente fuertes para sostenerse solas. Mi hijo seguía visitándonos. Ya no con la sombra de la culpa, ya no con las prisas de quien busca redimirse a toda costa. Venía tranquilo, se sentaba con nosotros en la terraza, ayudaba a Jorge a regar las plantas, me leía fragmentos del libro que Jorge seguía corrigiendo. A veces me tomaba la mano, me miraba sin palabras, y yo entendía que ese silencio era su manera de decir gracias, su manera de pedir perdón, su manera de reconocer todo lo que no supo ver antes.
Y yo lo recibí así, sin exigirle más, sin reprocharle lo que fue, sin preguntarle lo que pudo ser. Jorge y yo celebramos nuestro aniversario con una cena sencilla en casa. Él cocinó su plato favorito, yo preparé su postre preferido. Pusimos música, encendimos las velas, nos sentamos frente a frente y brindamos por la vida, por el amor que llegó tarde pero llegó bien, por las segundas oportunidades, por las historias que encontraron un final digno. Me dijo que nunca pensó que la felicidad pudiera ser tan silenciosa, tan doméstica, tan ligera. Le respondí que tampoco yo lo sabía, pero que ahora no cambiaría nada, que no quería más aventuras, que no necesitaba más metas. Que todo lo que buscaba estaba ahí, en esa mesa, en su mirada, en la paz de saber que habíamos llegado. Unos meses después, el libro de Jorge se publicó. Hicimos una pequeña presentación en la biblioteca del barrio. Vinieron amigos, vecinos, antiguos compañeros suyos. Julián asistió, mi hijo también. Jorge habló poco, con esa modestia suya que nunca lo abandonó. Me pidió que leyera el prólogo que escribí para él. Al terminar, vi cómo su mirada brillaba, cómo sus manos me buscaban, cómo su corazón parecía decirme sin palabras que aquel libro no era solo suyo, sino nuestro, porque cada línea estaba atravesada por nuestra historia, por nuestras conversaciones, por ese amor que lo había rescatado de su propia soledad. Esa noche, al volver a casa, me abrazó largo rato. Me dijo que si algún día yo faltaba, él volvería a leer ese prólogo cada noche, como un ritual, como una oración, como un recuerdo de que había sido amado, de que no se fue de este mundo sin conocer el amor verdadero. Y yo le sonreí, porque sabía que esas palabras eran su manera de decirme cuánto significaba mi presencia, cuánto valoraba cada instante compartido, cuánto agradecía que la vida nos hubiera cruzado. Con el tiempo, mis pasos se hicieron más lentos, mis fuerzas se fueron apagando poco a poco. Jorge me cuidaba con una ternura inmensa, con esa paciencia que no pesa, con ese amor que no exige. Nunca dejó que sintiera que era una carga. Cada mañana me ayudaba a vestirme, me peinaba con suavidad, me sentaba en la terraza con mi manta preferida. Me leía el periódico, me contaba las novedades de la empresa, me hablaba de sus caminatas por el parque. Y yo lo escuchaba en silencio, con los ojos cerrados, dejando que su voz me arrullara, dejando que su compañía me envolviera como el último abrazo de la vida. Una tarde le pedí que trajera a Julián y a mi hijo. Los recibí en la sala, les tomé las manos, les agradecí todo lo que habían hecho, todo lo que habían aprendido, todo lo que habían construido. Les dije que no era momento de despedidas, sino de gratitudes. Que mi mayor alegría era saber que la empresa estaba en buenas manos, que la familia estaba unida, que no había cuentas pendientes. Les pedí que siguieran cuidando ese legado, no como una obligación, sino como una ofrenda de amor. Los vi emocionados, vi cómo mi hijo me besaba la frente, cómo Julián me abrazaba con fuerza, cómo Jorge los miraba con orgullo. Esa noche, al acostarme, sentí una paz honda, una quietud que no pesaba, una ligereza que parecía invitarme a cerrar los ojos sin miedo. Jorge se acostó a mi lado, me tomó la mano, me susurró que me amaba, que nunca dejaría de amarme, que todo lo que había vivido desde que me conoció había sido un regalo. Y yo, antes de quedarme dormida, le apreté la mano con la poca fuerza que me quedaba, como diciendo, lo sé, yo también. Al amanecer, Jorge me encontró dormida, con una sonrisa leve, con el rostro tranquilo. Me despidió con lágrimas suaves, no de dolor, sino de gratitud. Me despidió sabiendo que habíamos vivido lo suficiente, que habíamos amado bien, que habíamos llegado al final de la historia con las manos llenas, con el corazón en paz. Porque entendí, incluso al partir, que el amor verdadero no se mide por la duración, sino por la profundidad. Y que, mientras haya amor, nunca es tarde para encontrar el hogar.